Bienvenidos, esto es Iglesia Online. Ya saben que aquí hay 4 sacerdotes que hablamos de la vida diaria y de los acontecimientos de la Iglesia. Les habla el padre Francisco Javier Acero, Agustino Recoleto, les hablo desde Ciudad de México. Con nosotros está el padre Patricio Lins, que les habla desde Cuernavaca, el padre Daniel Portillo desde Ciudad de México y el padre Javier Monroy desde la ciudad eterna, Roma. Bienvenidos. Saludos a todos, ¿qué tal? Gracias, Javier. Saludos, ¿cómo se encuentran? Muy bien, pues aquí seguimos, nos están siguiendo y agradecemos a todos nuestros oyentes por radio y por tele que nos siguen cada día aquí, cada semana que emitimos este programa Iglesia Online. Y hoy vamos a hacer una Iglesia Online especial con Jorge Reinaudo. Él es padre, sacerdote, está en la diócesis de Córdoba y pues se dedica a las redes sociales, a evangelizar por medio de las redes sociales. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, padre Javier? Gracias por la invitación, gracias Daniel, Patricio, gracias por compartir este momento. Me parece que es algo muy, muy bonito poder hacerlo a distancia, desde Argentina. Desde Argentina, bueno, desde la querida Argentina, llena de mate y alfajores, pero qué rico, sí, carne buena que le gusta al padre Patricio. Bueno, vamos a programa y vamos a preguntarte, bueno, ¿cómo te metiste como sacerdote a las redes sociales? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para empezar a evangelizar en las redes sociales? Fueron como dos cosas juntas. Por un lado, la necesidad de comunicar en las redes sociales. En mi diócesis, aquí en la diócesis en la que vivo y en la que sirvo como sacerdote, teníamos un desafío que era llegar a una franja de edad que quizás esté en crisis en toda la iglesia, o al menos aquí en Argentina, ¿no? Que tiene que ver con los adolescentes y jóvenes hasta 35 años. Y esos días aparecieron, hace ya 5 años atrás, las estadísticas de Instagram, y las estadísticas decían que el público de esa red social tenía justo esa edad a la que nosotros queríamos llegar y que son quizás los que menos participan en las estructuras de la iglesia. Entonces a mí se me encendió la lámpara, porque decía también la misma estadística que yo leía que los jóvenes pasaban en ese momento 5 horas de pantalla al día. Eso significaba que estaban 5 horas con sus dispositivos celulares y digo, bueno, ¿cómo no generar un contenido o algo, por sencillo que sea, para que les llegue a estas personas que hoy no tenemos dentro de la iglesia? Y así como que comenzó por un lado, y por el otro lado la necesidad de transmitir un mensaje o un contenido a los niños, que yo descubría que nos costaba llegar como comunidad. Yo en ese momento estaba en otra parroquia y nos costaba llegar como comunidad a los niños. Entonces empecé haciendo unos videos con humor, mezclando humor, lo propio del cordobés acá en Córdoba, un poco de evangelio, un poco de humor, incluso con una peluca que me ponía, y compartiendo un mensaje para los niños de la catequesis. Y con eso les llamaba la atención para que el domingo pudieran participar de la misa. Fueron como esas dos cosas que se dieron juntas y fue un comienzo. Después los medios de comunicación locales lo sacaron, salió en un diario muy conocido de aquí de Argentina, y ahí automáticamente en los medios, entonces eso fue dando como un poco más de gente y más compromiso también. Jorge, un gusto conocerte y también, bueno, contar con un paisano esta vez en el programa siempre es una alegría, ¿no? Porque, bueno, hay mayoría española en Iglesia Online, así que hoy te recibimos muy contentos. Y ¿No te sentís tan solo? me siento solo, además hablaron de mate y alfajores y trae la añoranza, ¿no? Pero, ¿sabés que recién hablabas de estadísticas y leyendo un poquito, no sé si será una cifra real, pero leí como que alrededor de 4.000 millones de personas en el mundo son usuarios de Internet. Y pensaba en este sentido las oportunidades que tenemos, ¿no? Como iglesia, porque me parece que de alguna manera podemos llegar a una cantidad de gente insospechada a través de las redes sociales, ¿no? Que quizás en otra época, al no existir estas herramientas e instrumentos, era imposible hacerlo. Y pensando en el punto de partida nuestro, ¿no? Que nuestra fe, el punto de partida es un acontecimiento, el encuentro con una persona, esa persona nos invita a evangelizar, a llevar la buena noticia
hasta los confines de la tierra. Y bueno, qué mejor oportunidad, repito, que las redes sociales, el internet para poder hacerlo, ¿no? Entonces, te quería agradecer primero. La verdad que me alegra, especialmente en esta franja etaria que vos decías, ¿no? Que cuesta tanto llegar. Y tenía ganas de preguntarte, ¿qué desafíos encontrás, ¿no? Y también qué otras oportunidades, algunas las acabas de decir, ¿no? Pero vos que estás metido en esta cuestión, ¿qué desafíos encontrás hoy en día? ¿O qué es lo más difícil que quizás encontrás? Y uno tiene que hablar, cuando hablas de desafíos, son todos, absolutamente todos los que se te ocurran en las redes sociales, están todos, ¿no? Pero por ahí yo tengo un propósito personal que tiene que ver con la evangelización a las personas que están fuera de las estructuras de la iglesia. Y eso hace que sea mucho más difícil, porque no se trata de dar contenido, sino de sembrar en las redes sociales el acontecimiento este que mencionas, que tiene que ver con un encuentro con una persona que ama, que sale a buscar. Entonces eso lo hace muy difícil, porque muchas veces encuentro resistencia incluso desde dentro de la iglesia. En el proceso, incluso en el proceso de conversión, quienes están dentro de la iglesia tienden como a acaparar más el final, el resultado, donde uno ya responde desde el corazón a leyes, a distintas normas, a una serie de elementos que hay que cumplir, y quizás mi destinatario de la evangelización está intentando descubrir quién es Jesús. Entonces, bueno, lo que en el lenguaje de las redes se llama hate aparece muchísimo, y desde dentro de la iglesia, que quizás es lo más triste, ¿no? Pero sin lugar a dudas las redes sociales son toda una tierra fértil, es un nuevo continente que es todo tierra fértil, donde la semilla del evangelio tiene lugar, que eso que creo es lo más valioso. Jorge, ¿qué tal? Las personas que se oponen a estas nuevas, a este nuevo sistema, a esta nueva estructura de evangelización, y que particularmente tiene un perfil psicológico muy claro, que parte de la obsesión misma. Es decir, podrás eliminar una cuenta y se podrán duplicar o triplicar posteriormente en otro tipo de cuentas, donde la persona realiza una especie de obsesión para poder generar este aniquilamiento contra la persona que presenta una estructura de evangelización distinta. Pongo el contexto para señalar que de frente a esta nueva generación, que siento que somos deudores en la iglesia de esta generación, ¿cómo es posible que haya miembros creyentes, entre comillas, que particularmente no solamente se oponen, sino generan como una especie de batalla interna contra las nuevas estructuras de evangelización, particularmente desde el tema digital? Te quería comentar y compartir también esto. Sí, Daniel, a mí no deja de sorprenderme. Sinceramente, yo estoy todo el tiempo estudiando y trabajando sobre estadísticas y sobre estrategias, y formándome también, porque la formación es permanente sin lugar a dudas. A veces para salir a comunicar uno tiene que retomar temas, y a mí me sorprende porque de un lado un poco más conservador, yo siempre me considero que soy un sembrador de contenido, siempre. Es decir, vengo a sembrar. De hecho, en mis redes sociales yo no puedo entrar en diálogo permanente con los destinatarios por la cantidad de mensajes, o ya no lo puedo medir más, yo ya no lo puedo. O de hecho, la publicación de hoy tiene casi 900 comentarios solamente en Instagram. Entonces es imposible responder a cada uno, yo ya no lo puedo hacer más. Pero aparece mucho el perfil del odiador, como aquel que quiere acaparar la publicación, sembrar odio, pero además confundir al destinatario, donde muchas veces uno no termina de comprender el proceso que la otra persona está viviendo, ¿sí? Viene como a decir, no, pero vos no tenés que hacer esto, vos tenés que ir por acá, vos tenés que cumplir este mandamiento, a vos Dios te pide. Y la persona está metida en un proceso que ni siquiera yo conozco muchas veces, ¿no? Entonces es un perfil muy dañino. A mí me han amenazado, mi obispo ya conoce toda la situación, entonces él me dice, tranquilo, como de quién viene.
ladran Sancho, señal que cabalgamos. Pero también le llegó cartas a él y por eso, digo, él sufre también conmigo a la par, porque son cosas terribles. Me han amenazado, me han deseado que la muerte, que digo, eso no tiene nada que ver con el Evangelio, no hay forma de hacer coincidir el Evangelio con eso. Y bueno, y eso es tremendo. O decirme, por ejemplo, que no debería ser sacerdote, bueno, cosas terribles también, digo, ¿no? Es algo muy raro. Saludos, Jorge, ¿qué tal? A raíz de lo que estás diciendo, ¿no? La presencia de la Iglesia en las redes, en Internet, pero sobre todo en las redes, ¿no? Pero, no sé, me gustaría preguntarte si no te parece a ti, a mí me da la impresión de que en esto estamos un poco divididos, es decir, no se trabaja muy en conjunto a veces. Y tal vez todo este tema de evangelizar como Iglesia, más unidos, más homogenizados, podría ser tal vez más efectivo, podríamos ayudar mucho más. No sé, ¿cómo ves tú en general el trabajo de la Iglesia en redes? Bueno, primero un esfuerzo grandísimo en tiempo de pandemia. Yo creo que nos ha sacado de las redes, a la Iglesia la ha sacado de las redes. Si a mí me preguntan, yo digo que estamos como a años luz todavía. Estamos unos 10 años atrasados en la evangelización digital, en lo que significa la generación de contenido, las estructuras, bueno, mil cosas. Estamos muy atrás todavía. Sí empiezo a ver que se forman grupos, que creo que es algo muy bueno. Eso tiene más o menos unos 8 o 9 meses de grupos que se van formando y que van afrontando incluso las dificultades también desde su lugar, desde su estilo. Creo que nos hace mucho bien, porque el que se corta solo en las redes sociales es un blanco directo para que lo destruya, ¿no? Entonces, eso creo, Javier, que ha sido muy positivo y que también nos ha enriquecido culturalmente, nos ha hecho dejar de lado prejuicios, pero necesitamos crecer mucho más. A mí recién se han comunicado este año desde la conferencia episcopal de mi país como para empezar a generar algo, a sembrar algo juntos, pero es algo que va muy despacio, lamentablemente. Muy bien, esto es Iglesia Online. Estamos con Jorge Reinaudo, él es sacerdote de la Diócesis de Córdoba, es un buen animador de redes sociales. Estamos con él. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Esto es Iglesia Online. Pues de nuevo estamos con ustedes, esto es Iglesia Online, les habla el Padre Francisco Javier Acero, Agustino Recoleto, desde Ciudad de México. Recuerden que también están con nosotros el Padre Daniel Portillo, el Padre Patricio Lynch, el Padre Francisco Javier Monroy y estamos con el Padre Jorge Reinaudo, él es de la diócesis, sacerdote de la Diócesis de Córdoba, él pues maneja las redes sociales y estamos hablando de eso, Iglesia y redes sociales. Oye Jorge, una pregunta, a ver, ¿tú te has sentido invadido, acosado ante pues toda esta gente que son odiadores, los famosos haters estos, los bots, toda esta gente que se dedica a contestar como a perseguir las buenas noticias que podemos dar a través de la Iglesia? ¿Te has sentido acosado en redes sociales? Sí, es un proceso también. Digo, a lo largo de la evangelización uno va como haciendo pasos. Cuando apareció el primero, la primera persona que venía a atacarme, me acuerdo que me hizo mucho daño porque mi intención no era entrar ni en choque ni en conflicto con nadie, sino sembrar el Evangelio de Jesús, responder a esta pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Que creo que es el desafío de todo cristiano, ¿no? Y después con el tiempo uno empieza como a acostumbrarse, a saber que va a aparecer y que va a estar. Y Son, he hecho una publicación sobre esto, el hate es una buena señal en una página de evangelización, porque significa que trasciende las burbujas comunicacionales que existen. Es decir, yo genero en torno a mi cuenta una burbuja comunicacional de las personas que aprueban mi contenido. Cuando aparece alguien que viene a atacarlo, significa que ha venido de afuera de esa burbuja y que mi contenido, o el contenido que he generado y he publicado, ha trascendido la burbuja de mi red social o de mi cuenta. Entonces, cuando aparece un hate, significa que el contenido está cometiendo está saliendo adelante, está saliendo de la burbuja. Así que es algo positivo. ¿Cuáles podrían ser los contenidos que tú detectas que han sido los que mayor impacto han tenido?
incluso también en la contraposición de estas personas que se oponen al contenido mismo. De lo que has publicado a lo largo de tu experiencia en redes y en todo este espacio digital, ¿cuáles han sido los contenidos con mayor fuerza? En la mayoría de las redes sociales, los que más impactos tienen siempre son los que van con el auge de lo que se está viviendo en el momento. Es decir, si, por ejemplo, sale el Papa a decir algo y es algo que en los medios de comunicación ha generado cierto impacto, si uno hace una publicación o aclarando o lo que sea, esa publicación va a tener mucho impacto. Y también va a tener, así como el Papa Francisco tiene muchos adeptos y muchos que no lo quieren, también va a generar resistencia a la publicación, porque trasciende sí o sí el umbral comunicacional, de la burbuja, sí o sí. Recién hablabas de burbujas comunicacionales y que a veces los haters aparecen de afuera, pero te quiero hacer un comentario de algo que me sucede a mí, mirando en las redes sociales, en YouTube y en otras, ¿no? Que me encuentro con mucha presencia a veces de sacerdotes o predicadores laicos, pero que tienen un contenido, diría yo, también lleno de odio, ¿no? O un contenido que tiene muy poco de buena noticia y que a veces lo siento relacionado y hacen, creo, una manipulación interesante, ¿no? Donde utilizan ciertas revelaciones privadas o ciertas supuestas apariciones marianas, donde el contenido tiene que ver con cosas tremendas, con días de oscuridad que van a venir, con una especie de un Dios que está enojado, con una especie también de un gran aviso. Está lleno de eso, ¿no? Y estos sacerdotes además generalmente ponen como una especie de impostan la voz, hacen una voz rara, vestidos todos de negro, con sotana. Es como un perfil muy particular, ¿no? Y me asombra la cantidad de seguidores que tienen. Y también están relacionados con grupos que son odiadores del Papa y atacan al Papa abiertamente, ¿no? Y bueno, y lo veo que está muy, muy presente en las redes. Por eso te quería preguntar, ¿qué valoración haces de eso, ¿no? Porque pienso que a veces dentro de nuestras burbujas comunicacionales ahí viene el odio, la discriminación y un contenido que tiene muy poco de evangelio también y que tristemente está lleno de seguidores. Sí, existen, aunque la gente no lo crea, existen, son de terror porque tanto una revelación privada como, digo yo, la vida de algún santo. También las personas hacen, o estos grupos hacen, de la vida de un santo un evangelio. Entonces, el santo tal usaba silicio, entonces él alcanzó la santidad, y sabemos que el santo es santo porque responde a una época también, ¿no? El evangelio trasciende todas las épocas, el santo responde a una época, ¿no? Entonces a veces es sacar una frase de un santo o sacar un cuento, una historia de un santo y de ahí tratar de dar respuesta a lo que está aconteciendo en esta iglesia. Son personas que no han aceptado la totalidad del concilio, porque dicen en su lenguaje, nosotros aceptamos el concilio, claro, no pueden ir en contra, pero no la totalidad, no la reformación litúrgica. Bueno, hay como algunas cuestiones y que yo te doy la razón de por qué están tan aceptados y tienen tantos adeptos. La razón es muy lógica. Ellos te dicen absolutamente todo lo que tenés que hacer, todo lo que tenés que hacer. Cuando el Evangelio te propone un camino, ellos te dicen lo que vos no tenés que hacer, vos no tenés que hacer esto, no tenés que hacer esto otro, tenés que ir por acá. Y es una respuesta que ahoga, y es para algunos nomás. Y te convierten en guerrero, que eso es lo más terrorífico. Quizás vos sin saber nada tenés que salir al choque y al ataque de absolutamente todo lo que no vaya en contra de estas reglas. Es terrorífico. Y hay mucho, aunque no nos cueste, hay mucho. Jorge, yo tengo una preocupación con este tema como encargado de la formación inicial en nuestra orden de Agustinos Recoletos, pues de los seminarios, ¿no? De estos, pues las nuevas vocaciones que están metidos en las redes, pero a veces sin mucho conocimiento, sí metiendo mucho tiempo, vamos a decir, y que son gente que han nacido ahí, vamos a decir, ¿no? A mí me gustaría que nos pudieras dar unas palabras o me ayudaras en lo posible en
¿cómo sería una formación, ¿no? ¿Cómo ayudar a que todo esto se incorpore dentro de las nuevas vocaciones del modo, vamos a decir, adecuado, ¿no? ¿Cómo manejarlo dentro de los seminarios? Porque hay una separación muy grande entre los formadores, que se creen que a lo mejor basta con dar cursos sobre qué son las redes, como algo así, ¿no? Y en realidad, pues los jóvenes que entran en los seminarios son una realidad radicalmente distinta, ¿no? No sé, ¿qué puedes decirnos de este tema? Yo siempre, a mí me ha servido mucho en mi vida y en mi proceso también de seminario, por eso lo puedo compartir, es volver continuamente al Evangelio. Volver continuamente al Evangelio, es decir, cuando aparece algún tema que incluso es controversial, bueno, a ver, ¿qué haría Jesús acá? Esta respuesta de Alberto Hurtado, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Yo creo que ayuda mucho, trae mucha luz, porque el joven que sale a condenar es lo único que ha recibido o que ha dejado que le entre como contenido, ¿no? Incluso tanto en congregaciones como en los seminarios diocesanos también, es muy común que el joven quiera ser, antes que un evangelizador, un apologeta. Es muy común. Es parte del llamado, es un llamado a defender la fe. Yo amo a la iglesia y por eso quiero ser religioso, sacerdote. Es muy común que sea lo primero que ellos reciban. Entonces, yo creo que una vuelta al Evangelio, una vuelta a Jesús, hace mucho bien. Primero, no condenar. Después uno le podrá decir, el día que te sientes a confesar, vas a descubrir las heridas, los procesos en la vida de las personas, y ya se te va a ir esto de querer como marcar la cancha, como decimos acá en Argentina. Yo quisiera preguntarte, para ti, ¿cuáles pudieran ser los criterios elementales que una persona que se dedica a la evangelización en redes debería tener? Creo que hay algunos elementos que son totalmente esenciales. Primero, el deseo de seguir aprendiendo. Creo que el que se mete en las redes y dice yo las sé a todas, ese pierde, se choca. También es muy común, y esto es propio de las redes sociales, que la persona que ponga la cara en la evangelización corre el riesgo de sentirse más protagonista que el evangelio, que es también un desafío. Entonces, incluso en la formación o cuando he dado charlas en los seminarios, a nosotros nos gusta, es el nuevo púlpito, la red social. Yo anoche prendía una transmisión en vivo y tenía 1000 personas. Yo no tengo acá en mi comunidad 1000 personas. Entonces, incluso nos alegra cuando uno hace una transmisión y tiene 1000 personas conectadas. Nos anima, ¿no? Entonces, buscar seguir formándonos, la serenidad, dejarse acompañar por otros, tener presente que uno comunica la vida de Jesús de Nazaret y no nuestra propia vida. Entonces también ir como viendo qué estoy anunciando o a quién estoy defendiendo, si me estoy defendiendo yo o estoy defendiendo el Evangelio. Son preguntas que pueden como ayudar al perfil. Jorge, ¿tienes laicos que te ayudan a hacer todo este ejercicio de redes sociales? Sí, un equipo grande que no sabría cuántas personas son. Son muchos. Tengo grupos de cura que me ayudan con el contenido, sacerdotes incluso acá de Argentina, que cuando hay algo que yo no lo entiendo, sé a quién preguntarle y tenemos un grupo donde más o menos vamos acomodando. Y también muchos, por ejemplo, para el canal de YouTube, yo tengo un joven de la provincia de La Pampa que yo le mando todo el material en bruto, lo edita y él mismo tiene mi cuenta de YouTube, entonces él lo sube. Tengo grupos de difusión, tengo grupos de traducción. En algún momento hacía el contenido, lo pasaba al inglés. Yo no sé nada de inglés, lo pasaba al inglés y al portugués. Va uno como sumándole también ciertas cosas y haciendo que las cosas no dependan de uno, porque se hace cada vez más difícil. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. De acuerdo, muchas gracias por compartir tu trabajo en redes sociales. Sí, pensaba, Javier, quizás que nos cuente de dónde lo encontramos, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, muchas gracias. Cualquiera que quiera encontrar en las redes sociales, basta poner Padre Jorge Reynaudo o @JL Reynaudo en cualquier red social, va a encontrar seguramente, o en Google, y les van a aparecer las redes sociales. Muchas gracias por el lugar y por compartir este momento. Bueno, pues entonces aquí nos vemos. Gracias, Daniel, Patricio,
Javier, gracias Jorge, gracias a ustedes que nos siguen y nos escuchan. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.